Doctor en Ciencia y Tecnología Industrial y Ambiental, maestría en Técnicas Instrumentales en Química, certificado de defensa de estudios avanzados por la Universidad Internacional de Andalucía, técnicas analíticas para la especiación de elementos traza, metodología, aplicaciones y normativas, maestría en Ciencias, curso de posgrado de especialización en geoquímica, profesor de segunda enseñanza en especialización en química, licenciado en química por la Universidad de Panamá. En la Universidad Autónoma de Chiriquí fue profesor titular de química durante más de 30 años, vicedecano de Ciencias, director del Departamento de Química y director de la Escuela de Química. De 2014 a 2023 fue consultor ambiental relacionado con la afectación potencial por metales pesados en la calidad de 14 cuerpos de aguas superficiales en el proyecto de cobre de Minera Panamá, responsable de elaborar informes técnicos y difundirlos en 14 comunidades de los distritos de Donoso, Colón y La Pintada de Coclé, instructor de grupos comunitarios de monitoreo de aguas superficiales, con Marco Tulio Guillén, químico consultor ambiental para proyectos mineros, con la conferencia Evaluación de metales pesados en sitios adyacentes a explotaciones mineras en Panamá. Bienvenido. Muchas gracias a todos, estudiantes, docentes, público en general. Mi agradecimiento de antemano al comité organizador por honrarnos para presentar lo que vamos a hablar en este congreso con mucha honra y con mucho gusto. Bien, me acabo de enterar que dispongo de... ¿Sí? Vale. En realidad, para hacer una evaluación de los metales pesados, yo quiero comenzar primero quizás a hacer un planteamiento sobre todo desde el punto de vista conceptual, porque somos muy dados a hablar de contaminación, pero ¿qué es lo que entendemos por contaminación? ¿Qué tipo de contaminaciones hay? La contaminación, en términos generales, todos sabemos que es la introducción de una sustancia que puede tener efectos tóxicos o nocivos o negativos en la salud humana, en el ecosistema y por lo tanto en la biodiversidad. Pero ¿cuándo sabemos que algo realmente está contaminado? Para poderlo saber, tenemos que compararlos con referencias que terminan siendo proyectos donde existen o normativas que establecen cuáles son los límites permisibles, donde más allá hay o no hay contaminación. Y aquí debo reconocer que estamos un poco atrasados. Por ejemplo, en el estudio que voy a presentar en el día de hoy, utilizamos un anteproyecto. Miren bien, un anteproyecto. Quiere decir, algo que todavía no es proyecto y ese anteproyecto viene dando vuelta en la asamblea por más de 10 años. Y todos sabemos que estas cosas se van y hay que actualizarlas día a día precisamente porque los tiempos cambian. Si no fuese así, imagínense, los parámetros en las aguas embotelladas o en las aguas potables cada vez tienen que ser menores porque los estudios científicos apuntan a que más allá hay problemas. Por lo tanto, para decir un simple ejemplo, una agua potable de nosotros pues puede tener 50 ppb de plomo, pero en otras legislaciones con 5 ya es más que suficiente para considerarla con un efecto negativo. Nosotros con 10 no pasa nada. Entonces las normativas son sumamente importantes, pero tenemos que regirnos. No podemos regirnos por otras normativas que no sean desde el punto de vista legal fuera de Panamá, aunque utilicemos no importa cuál sea la que nosotros utilicemos. Entonces, con esta introducción yo presento mi presentación, pero antes quiero que nos compenetremos un poco de cómo fue posible hacer este estudio. La importancia de monitoreo en cuerpos de aguas superficiales, en otras palabras ríos, como ya está en la introducción, fueron 14 ríos del distrito de Donoso y del distrito de La Pintada, ubicados en el área central, en el área adyacente, en sitios que están próximos o aledaños a la actividad o al impacto potencial que podría tener la actividad minera sobre las aguas superficiales de estas comunidades. Y eso es importante porque simplemente, evidentemente, estamos muy preocupados con la protección ambiental,
de los ecosistemas, la salud humana sobre todo para nosotros, saber el impacto que tienen, como lo dijo el doctor aquí, habló en peces, pero que se ha dicho aquí, la preocupación permanente sobre los efectos negativos en la salud humana, tener que cumplir con y regirnos por lo que aparece en las normas, la gestión sostenible del agua para saber entonces cuándo se puede usar o no, o con qué propósito podemos nosotros utilizar un agua. A veces puede ser para fines recreativos, o si está muy contaminada ya no puede ser para fines recreativos. Sobre todo, detección temprana de contaminaciones, y esto se llama prevención. No puede ser que nosotros tengamos que atacar un problema cuando ya ocurrió, y en ese sentido tenemos que estar tratando de, y para ello se requieren evidentemente muchísimos recursos, y para finalizar en esta parte, cualquiera que sea la decisión que nosotros tomemos tiene que ser en base a una base de datos. Y si no existe la base de datos, entonces hay que crearla. Y precisamente por ahí va un poco el tema de nuestro trabajo, donde llegamos a hacer el establecimiento de una línea base, porque a partir de aquí podemos saber si hay o no contaminación. Y la línea base no existía, pero durante 10 años la hemos creado afortunadamente, y parte de eso lo vamos a presentar entonces en el día de hoy. Bien, voy a saltarme un poco rápido para algunos aspectos con respecto, porque aquí ya se habló, ya está claro que los índices de calidad del agua reflejan que de las cuencas, de las 52 cuencas que hay aquí, un 86% presentan un índice de calidad medio y un 14% muy contaminado, y ninguno de los ríos de estas cuencas podemos decir que está exento de contaminación. Esa es la calidad de las aguas de nuestro país. En el estudio hecho en el 2005-2008 y últimamente el 2009 al 2013, en otro tipo de escenario, este problema viene agravándose cada día más y más. O sea, nuestros ríos cada día se contaminan más. También rápidamente, porque creo que una imagen es más expresiva que 1000 palabras, simplemente para que puedan ver que los metales pesados se pueden concentrar en cualquier órgano del cuerpo humano, se van concentrando y luego se van desprendiendo, liberando, donde finalmente terminan teniendo un efecto toxicológico a largo plazo. No sé el doctor que me antecedió qué tiempo le tomó hacer el estudio de los peces, pero en el caso del ser humano, hacer estos estudios para ver el efecto, los cánceres que hay hoy en día. Las personas después de 10, 15, 20, 30 años, no sabemos exactamente, porque esa acumulación no se ve de un día para otro, de un año para otro, no lo sabemos. Hay muchas cosas que hacer todavía en este aspecto. Bien, los componentes básicos de este estudio consisten en una línea base que ya le hemos dicho no existía, los parámetros, como hace ANAN, por ejemplo, los parámetros físicos, físico-químicos, microbiológicos, que nos dan un indicio de la calidad del agua, el establecimiento de la frecuencia y los puntos de monitoreo, los protocolos de muestreos y los modelos predictivos. Miren, para poder llegar a buenos resultados, lo más importante es comenzando con tener una muestra que sea representativa. Si la muestra no es representativa, no sirve lo que hagamos. No sirve. Entonces, una vez que tengamos una muestra representativa, tenemos que establecer en este caso cuáles son los puntos realmente de afectación que sirvan de base para un estudio, la frecuencia con que vamos a hacer estos estudios, el tratamiento de la muestra. Si la muestra no se trata, aunque hayamos cumplido con lo primero, los resultados no sirven. Y luego, el instrumental químico que se utiliza, sobre todo para los metales pesados. ¿Y por qué los metales pesados? Porque son los metales pesados que están asociados a los sulfuros metálicos, donde existe en nuestro país, como todos conocemos, Minera Panamá. Y los metales pesados están asociados a los sulfuros metálicos. Esos metales están en profundidad, en esos yacimientos minerales, 200, 300, 400 metros de profundidad, donde son estables en las condiciones de presión y temperatura, pero luego cuando van emergiendo y que van siendo expuestos, entonces se vuelven muy inestables en las nuevas condiciones de presión y temperatura. Cuando van a las aguas, ya sabemos qué es lo que pasa. Pero no solamente se quedan ahí, porque cuando nosotros hablamos de contaminación, realmente estamos comprometiendo a muchas otras matrices ambientales, las aguas, los suelos, el aire. Todas estas matrices están interconectadas, interrelacionadas, interdependientes. Eso es intrínseco. Por eso es que cuando hablamos de medio ambiente,
Tenemos que reconocer que el medio ambiente es como si fuese una simbiosis entre la naturaleza y la sociedad representada por el hombre. No podemos verlo como si fuesen elementos separados. Cualquier actividad humana puede, evidentemente, provocar cambios en el ambiente y viceversa, los cambios ambientales también en la actividad humana. Entonces, tenemos que realmente buscar y tratar estos problemas de una manera muy compleja, pero que sea de forma integral, para manera de poder mitigar todas estas situaciones que se dan entonces hoy día. Y obviamente los protocolos son importantes, y debo decir que el laboratorio donde se hacen los resultados, en este caso hay muchas cosas que no puedo entrar, pero el laboratorio nosotros enviamos para obtener resultados, es un laboratorio certificado ambiental en Colorado, en los Estados Unidos. Entonces eso es importante, porque más adelante podré hablar o referirme un poco a que hemos hecho nosotros estudios de interlaboratorio para un caso de un tipo de contaminación, para poder comparar realmente, porque hay laboratorios y hay laboratorios. Y cuando hablamos de las mejores herramientas, hoy por hoy definitivamente el ICP masa, que es la espectroscopía acoplada inductivamente, o el ICP óptico. Es verdad que la fluorescencia, es verdad que la explosión atómica, pero cuando hablamos de elementos ultra traza, ya no en ppb, sino en partes por trillón, entonces tenemos que tener la herramienta adecuada para poder hacer entonces las detecciones correspondientes que sirvan de base para llegar a resultados. El estudio comprendió 14 comunidades, 11 comunidades de áreas rurales todas y 3 comunidades indígenas. Ahora van a ver. Lo bonito que yo rescato de este estudio es que involucramos a la gente de las comunidades. Formamos grupos que se llamaban grupos de participación de monitoreo, grupo de participación de monitoreo, se me escapa el nombre, ambientales, sí. Un programa ambiental de monitoreo participativo comunitario. Esto es importante porque todas estas personas realmente son personas, la mayor parte, sin instrucción. Hubo que formarlos para que acompañaran en los monitoreos, para que ellos pudiesen ser entrenados. Tuvimos 10 años en esta labor con ellos y créanme que sí aprendieron mucho, porque se les daban siempre, permanentemente capacitaciones, al punto que fueron formados técnicamente para ellos mismos estar en condiciones de hacer sus muestreos en caso de algún tipo de percance. Participación comunitaria en vigilancia ambiental, es el grupo que se me estaba escapando. Con un poquito evidentemente de apoyo, la empresa minera apoya con un sistema de vigilancia permanente que tengo que reconocerlo, que es de punta, sobre todo para hacer monitoreos en línea las 24 horas, 7 días a la semana, durante todo el año, como que sirven de alerta para cualquier tipo de situación que escapa de control. Bueno, me voy a saltar esta parte, pero aunque rescato un poco el tema de que estos grupos, cuando se tomaban las muestras, tenían una cadena de custodia sumamente rigurosa, muy rigurosa. La cadena de custodia, ellos tenían que llevar las muestras a Panamá porque eran enviados a los Estados Unidos por un courier, por FedEx, y eso tienen que hacerlo bien rápido y preservar las muestras de acuerdo con los protocolos. Y tenían que llegar a los Estados Unidos y allá eran certificados que llevan a menos de 6 grados de temperatura, o no por debajo de 6 grados, porque eso comprometía luego los resultados. Y ellos acompañaban en todo momento, embalaban, y eso era importante porque eso le da transparencia al proceso. De otra manera, como ocurrió en el pasado, había empresas que hacían el muestreo y cuando se iban, botaban los frascos y lo cambiaban por otro. Testimonio de ellos. Eso ocurrió en estas áreas rurales. Esto, más o menos, para que tengan una idea, esto sería el proyecto de Minera Panamá, son 130 kilómetros cuadrados, y los puntos en verde corresponden a las comunidades rurales, y los puntos chocolatillo aparecen entonces como las comunidades indígenas. Se podrán imaginar, ahí falta todavía varias comunidades que comienzan desde acá, desde Llano Grande, Ranchería, subiendo,
porque se puede imaginar, teníamos que caminar 14 ríos, subiendo, bajando montañas, situaciones de riesgo, muy pesados físicamente, pero se trataba de buscar realmente sitios que estuvieran cerca para ver realmente si había impacto, o sitios que estaban del otro lado de la cordillera, donde a priori no debía haber algún impacto negativo, porque las aguas corrían entonces hacia el Pacífico, el resto todas corrían hacia el Atlántico. Aquí podemos ver en la toma de muestra de uno de estos ríos, que era un equipo técnico. Yo tenía un estudiante del 4º año de la Escuela de Química. Ahí están los chicos participando en el monitoreo, cuando embalaban las muestras que iban a ser enviadas a Panamá. Más sobre las actividades en diferentes puntos. En el río Caimito a veces teníamos que montar, como pueden ver, un río que está un poquito caudaloso, había que sumarse un botecito y bueno, tomar las muestras, y como eso para cada río. Y lo importante es que nosotros luego los resultados obtenidos los pasábamos en boletines, como pueden ver a los niños ahí leyendo, donde explicábamos el contenido de los boletines a las comunidades, pero previamente, antes de explicarlo a las comunidades, se las explicábamos al grupo del programa de monitoreo ambiental. Ellos recibían un entrenamiento para ser capaces de explicar en sus comunidades, en nuestra ausencia, cuáles habían sido los resultados obtenidos. Y esto lo hacíamos nosotros cada vez que hacíamos monitoreo, teníamos resultados, íbamos a estas comunidades y presentábamos estos resultados. La metodología también tomó en consideración, porque cuando hablamos de metales pesados, hay una actividad importante en el proyecto que corresponde a la central termoeléctrica. Una central que genera 300 megawatts de potencia y trabaja con carbón. Y como todos sabemos, el carbón es altamente contaminante, aunque tenga un contenido de azufre por debajo, pero cuando se quema la friolera de 54 toneladas por hora, 24 horas al día, ya se puede imaginar el efecto que tiene eso sobre el medio ambiente. Aunque debo reconocer las tecnologías de punta y contribuye mucho a eliminar sustancias nocivas precisamente por esa tecnología con que se cuenta. La metodología también para las muestras, cada color representa el tratamiento para un determinado parámetro. Luego, más o menos resumiendo en cuadros la cantidad que había que agregarle, el volumen, el tipo de frasco, etcétera, etcétera. Eran capacitados. Aquí, por ejemplo, una visita que se hizo a Veritas, una empresa aquí en la ciudad capital. Ellos iban allá, recibían un entrenamiento. Cuando en una ocasión se hizo una visita o un examen particular en este laboratorio, ahí están llevadas las muestras a FedEx. Luego, importante ahora, como decíamos, ¿cuáles son los criterios de nosotros utilizamos para la clasificación del tipo de aguas o de ríos con que nosotros trabajamos? Son ríos en aguas rurales. Por lo tanto, es importante que en muchos casos sabemos que en las montañas la gente toma agua de la montaña directamente. Y si son sitios que están cerca de algún tipo de actividad humana, entonces normalmente la clasificamos más que nada en base al tipo de tratamiento que reciben las aguas para su consumo o no. Si es un tratamiento muy sencillo o un tratamiento ya más sofisticado. En este caso particular, las aguas se utilizan en las clases de la clase 1C del Ministerio de Comercio e Industrias. Esas aguas están destinadas a consumo humano. Decíamos que un tratamiento sumamente sencillo. Luego, en la clasificación de los cuerpos de agua, el artículo 8 de la ANAM establece entonces cuáles son las características que deben de cumplir estas aguas para ser entonces tomadas como referencia. Cumple con todas las que están ahí, sobre todo, ¿qué vamos a buscar nosotros en estas aguas? Entonces, algunos parámetros: materiales flotantes y espumas, grasas y aceites, olor y sabor, color. Verificar los estándares de la siguiente tabla. Hay patrones de referencia, hay patrones que se utilizan de control. Hay aquí algunos cuantos. Aquí ya se ha hablado de los parámetros físico-químicos. Nosotros contábamos con un parámetro bastante sofisticado, por cierto, que nos daba la capacidad para determinar hasta 20 parámetros simultáneamente. Lo tomábamos in situ, no había necesidad de mandarlo al laboratorio, directamente lo tomábamos y nos daban buenos resultados.
más tablas de estándares donde aparecen entonces los metales, como decía al principio, fundamentalmente nosotros, a pesar de que cada muestreo se analizaban aproximadamente 50 parámetros, nosotros nos concentramos en los metales pesados, aparte de la calidad del agua y los parámetros físico-químicos, pero más de 50 parámetros es una base de datos bastante robusta, que como decía el doctor ahorita, nosotros también estamos en condiciones de compartirlo con ustedes, si fuese el caso. Bien, los resultados obtenidos después de un largo tiempo nos permitió a nosotros precisamente establecer el objetivo fundamental, que era el establecimiento de una línea, ¿se escucha? El establecimiento de una línea base. Ahora, pregunto yo, ¿qué entendemos por una línea base? Una línea base es una línea evidentemente de referencia, pero esa línea base de referencia comprende que el parámetro, si en este caso es un metal, no es más que la sumatoria de su aporte natural, lo que usualmente hacemos como valor de fondo natural o background, por ejemplo, más el aporte que podría tener entonces dicho elemento producto de la actividad humana que se suma a la que ya existe de manera natural. Por lo tanto, esa línea base no puede ser el valor de fondo o de background, tiene que ser realmente la sumatoria de ambos. En otras palabras, el geogénico y el antropogénico, el natural y la mano del hombre. Con eso, esto se ve así, porque realmente estamos viendo que son el producto de muchísimos años, son 14 comunidades, pero sirve para ver el comportamiento a lo largo del tiempo y verificar que si un elemento se mantiene fluctuando dentro de ciertos rangos, pero de repente un año determinado se dispara, oye, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde salió? ¿Del agua? ¿Y el cielo no cayó? Entonces esa línea base sirve precisamente para eso. Entonces tenemos una línea base para todos esos parámetros, una matriz en Excel enorme, ¿ok? Pero sirve para eso, porque al final de cuentas, recuerden, antes esto no había nada. Ahora contamos con una línea base bien robusta que puede servir. Es una pena que de cierta manera el proceso se haya interrumpido por el tema de que la mina cerró operaciones en el año 23. Es una pena porque, como lo van a ver ahora, todo ese grupo de monitoreo que antes apuntaba a un futuro estimulante por esa capacitación y por ese conocimiento, todo eso queda ahora destruido, porque ya el programa desapareció, no hubo más continuidad. Son de las cosas que como consecuencia, más un poco de otros elementos, aluminio, cadmio, cobalto, boro. Miren, los suelos de la minera Panamá son saprolíticos, quiere decir son suelos intensamente intemperizados, por lo tanto el hierro y el aluminio son componentes muy importantes. Quiere decir que si encuentro yo una alta concentración de un de estos elementos en el agua, no necesariamente tiene que ser derivado de la actividad humana, no necesariamente, porque esta es una característica de los suelos saprolíticos. Y de hecho ocurría. Es más, el estudio de impacto ambiental, que es uno de los estudios de impacto ambientales más completos que existen, que se han hecho aquí, ya de antemano, y que eso es público, ya de antemano se encontraban concentraciones de cobre o de cadmio. Pues claro, si es un área mineralizada, ¿qué podemos esperar? Tenemos que esperar que esos metales, por producto de lixiviaciones y demás, lleguen a las aguas en un momento dado y luego entonces las vamos a terminar determinando en un análisis de agua. Bien, en base a esa línea de base pudimos establecer entonces cuáles son los valores mínimos y los valores máximos que hemos encontrado. Son el puntero aquí no es del medio. A ver si no quiere nada conmigo. ¿Dónde está? Bueno, vamos a... Bueno, aquí están los valores mínimos y aquí están los valores máximos. Más sobre lo mismo. ¿Con qué otro propósito tenía
la creación del grupo participativo ambiental, y era precisamente de ser un ente de comunicación para resolver conflictos o problemas que había con Minera Panamá. Y eso es importante porque a ellos se les enseñó mucho de que si nosotros vamos a resolver una situación y pasa en la vida diaria, la mejor forma de hacerlo es con el diálogo. No se puede ir con un bate en la mano o con una piedra exigiendo que se resuelva un problema, porque muchas veces lo único que se provoca es un efecto totalmente opuesto. Ellos aprendieron a dialogar y en base a eso les puedo presentar rápidamente algunos casos que se resolvieron, donde cuando ocurrieron, la primera respuesta de la mina era que nosotros no fuimos. Pero luego cuando nosotros hacíamos los análisis correspondientes, que no siempre pudimos hacerlo de manera simultánea, porque evidentemente yo tenía que ir 4 veces al año al campo, me quedaba un par de semanas y a veces tuve fortuna de que coincidiera un vertido, un derrame, otras veces ya había regresado, tenía que volver a regresar, y las muestras hay que tomarlas lo más pronto posible. Bueno, pero gracias a que estábamos haciendo este tipo de trabajo, se pudo detectar, por ejemplo, hay un caso aquí, vamos a verlo rápidamente. Este grupo participó de un seminario que organizó las Naciones Unidas para el Desarrollo, porque ha sido el grupo comunitario, participativo comunitario más exitoso jamás que haya existido aquí en la República de Panamá, lo cual nos hace sentir mucho orgullo, porque esos muchachos aprendieron, de verdad que sí, lo digo, de cero instrucción, de nada prácticamente. Ustedes tenían que escucharlos, cómo hablaban y cómo le explicaban ellos a sus comunitarios en base a ese aprendizaje, porque dábamos capacitación de proceso minero, contaminantes del agua, que si el pH, que hasta de diálogo, hasta protocolos para formar comité de acueducto, etcétera, etcétera. En ese momento decía, eso significaba la participación comunitaria, diálogo permanente, monitoreo periódico. Oye, Dios, arriba puse cancelado, porque, como decían antes, eso se perdió. 10 años de trabajo quedaron, si no en el olvido, hoy día no cuenta. Y eso realmente, después que se ha hecho mucho esfuerzo para eso, duele mucho cuando ocurrió. Bien, casos reales. Esto que van a escuchar no lo inventamos, parece, lo sufrieron 1.200 personas en un acueducto en Llano Grande. Miren, nosotros en diciembre del 2014 hicimos un monitoreo porque nos solicitaron que viéramos la calidad de su acueducto. Yo me sorprendí porque personalmente yo tomé el pH y miren los pH, 3.7 el 28 de septiembre, el 15 de septiembre 3.9, el 11 de marzo 4.49, y yo decía, estas aguas tienen un pH ácido, la normativa de agua, si imagínense que ustedes tienen un agua en botella, era este pH, cancelarían automáticamente su venta. Ah, pero como es un área rural, no importa, no importa. Todavía nos acercamos al MINSA, personalmente fui al MINSA, hablé con el director, les explicamos. ¿Cuál fue la respuesta? Eso es imposible. Eso no puede ser. Nuestros técnicos van periódicamente y nunca han tenido pH menor de 6. Yo no. Los invito a que vayamos juntos al campo, tomamos el muestreo. Todavía invité a un colega de la tecnológica, así que el día que fuimos al campo, el tecnológico con su equipo, nosotros con nuestro equipo, y resulta ser que el pachímetro que utilizaba el MINSA solamente podía medir pH hasta 6. Y uno se sonríe, y no digo esto como burla, pero son esas cosas que pasan, por eso digo, es difícil de creer, pero así fue. Así que los técnicos del MINSA es como condorito para atrás. Todavía no conforme con eso, hicimos una nota dirigida al ministro de Salud en ese entonces. Todavía están dando respuesta. Lamentablemente así trabajan nuestras autoridades y las burocracias de toda la vida. Pero lo importante fue que esta agua la han estado tomando toda su vida, y ¿saben qué es lo peor de todo? La siguen tomando.
la siguen tomando. Pero bueno, se descubrió ¿por qué? Por el monitoreo. Si no hubiera sido el monitoreo, no se dan cuenta. Bueno, esas fueron las tomas que están en la parte alta, son vírgenes, no hay ninguna, o sea, que ese es el pH del agua porque es el pH del agua. Bueno, en el caso de San Benito, hubo un derrame, un vertido, en algunos casos, lo que se llaman pozas de sedimentación, como son especies de pequeños embalses, o sea, son unas sopas de metales pesados. Como ocurre si llueve mucho, estas sopas, estos vertidos se pueden ir a los ríos, y si se van a los ríos ya ustedes saben qué es lo que pasa. Afecta a la vida acuática, ocurrió de antemano, no fuimos nosotros, pero cuando llegamos acá hicimos el resultado, vimos entonces que metales pesados estaban por arriba de los límites. Los metales pesados, aquí ya lo han dicho, pero me gusta siempre recalcarlo. Los metales pesados, como son bioacumulables, aún por debajo de la norma son negativos, aún. O sea, lo de la concentración, si en el caso de la vida diaria decimos todo en exceso es malo, en el caso de los metales pesados hasta lo mínimo es malo, hasta lo mínimo. Entonces hay que tener, porque son muchas las fuentes de metales pesados a las cuales estamos expuestos. Este fue también un caso bastante sonado en el río Chicheme, donde se explotó una tubería. Bueno, la primera está ahí arriba, una tubería que imagínense 500 metros cúbicos de material, donde un metro cúbico equivale a 262.4 galones americanos. Un metro puede meter 264 galones, y se derramó la friolera de 132.000 galones. ¿A dónde creen que fue a parar eso? A un río, el río Chicheme. Ven allá la segunda la foto a la derecha, el río Chicheme, producto precisamente de una coloración provocada por el derrame. Luego, nosotros preparándonos para hacer el muestreo correspondiente con moradores y demás. Este fue un laboratorio donde la empresa nos llamó para que se pudiese hacer un estudio, y nosotros propusimos que se hiciera precisamente un caso de resultado interlaboratorio. Se trabajaron con 4 laboratorios, el que trabajamos nosotros, que es el ACZ en Colorado, de Estados Unidos, el ACZL de México, otro de Perú, y Veritas de Panamá. Personalmente me tocó a mí confeccionar el informe, hacer las comparaciones. No voy a entrar en detalle, la parte cómo se puede llegar a veces veo resultados, estudios por ahí donde me doy cuenta solamente por resultados, que los parámetros con esos valores que se reportan, no es confiable la metodología o no es confiable el instrumental. Nada más con ver uno se da cuenta rapidito. Bueno, lo importante era ver cuál era el comportamiento. Al final seleccionamos al que teníamos que seleccionar, y luego pudimos entonces, aprovechando las normativas más exigentes, las más rigurosas, como son por ejemplo la guía del CCME, la guía de niveles de efectos probables NET y la guía interina de calidad de sedimentos, que es la más rigurosa de todas ellas. Sobre todo porque en sedimentos. ¿Y por qué sedimentos? Porque cualquier derrame o vertido, de un vertido o en contacto con metales pesados, el agua fluye. El agua se va y se va. Pero los sedimentos, en los sedimentos estas sustancias son absorbidas. Y cuando tengo que decir, no hay base de referencia de sedimentos. Tenemos que trabajar con lo que encontramos y de ahí a futuro comparar qué es lo que sigue. Entonces, por ejemplo, antes de entrar allá, me di cuenta rápidamente, acá en las partes bajas, los valores correspondientes de calcio. Miren cómo se disparan precisamente en la época que se da el derrame. Valores que eran por debajo de 0 se incrementan hasta 800%. Evidentemente hay una fuente tanto de calcio, como vamos a ver, de aluminio y de cobre. Molibdenio, aluminio y cobre. Calcio está por separado. Ahí está la de calcio. Miren cuánto se va de valores que normalmente estaba alrededor de 20, se fue a 41.50 en los días
precisamente. Y eso que estamos hablando, que yo tomé esa muestra como 10 días después, porque yo había llegado a Chiriquí, nos llamaron, cuando regresamos yo sabía que no podía confiar mucho, pero aún así 10 días después, esa es de agua, esta es de agua. Y luego aquí, este es el análisis de los sedimentos. Este análisis de sedimentos de izquierda a derecha, NSD, sería una comunidad indígena Nuevo Sinaí Derrame. Luego pongo otros puntos de referencia, Nuevo Sinaí 1, que es el punto que usualmente nosotros tomamos para hacer los muestreos. Luego un punto como el W13RC, W21 y W23, porque son puntos donde existe ya data que se obtiene del estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, yo tenía que tener por lo menos una base comparativa para poder ver qué era lo que había ocurrido. Y pues en base a eso, vamos a tomar el primer caso para el aluminio. Ustedes pueden ver que en el caso del sitio donde hubo el derrame, la concentración expresada en miligramos por kilogramo era 24.000, que son concentraciones usuales en sedimento, no se asusten, en sedimento eso y mucho más. 24.000, comparado por ejemplo con 15.000 del W21, que curiosamente es un punto de se toma sedimento que está más cerca de la tina de relave. Resulta que la que está cerca de la tina de relave está mucho más baja que el punto donde ocurrió el accidente. Por lo tanto, eso que estamos viendo ahí, evidentemente fue afectación directa por parte de ese vertido que explicaba. Y así ocurre, miren, para el caso del calcio. Y en la parte superior, simplemente para tener una idea, pongo una comparación en términos porcentuales entre el punto donde ocurrió el derrame versus el punto que está más cerca de la tina de relave. Miren, 160% en el primer caso, 24.000 entre 15.000, 664% para el caso del calcio, de 8.800 a 1.325, en el caso del cobre, de 270 a 46. O sea, eso es lo que estaba ahí en el sedimento. ¿Cuánto había antes del derrame? No lo sé. Pero sí llama curiosamente la atención que todos los otros puntos son más homogéneos, mucho más homogéneos con respecto a esa concentración. Igual con el molibdeno, mírate, 500%. Si miren los porcentajes, 586%, 500%, 664%, 160%. Ya me están sacando la bandera roja. Bueno, tenía otros casos prácticos, pero último caso, ya un minuto, caso Cascajal, que hubo un derrame de diésel, tuvimos que bajar una pendiente que ese día yo pensé que iba a ser el último día de mi vida para poder llegar hasta allá abajo. Pues la cantidad de grasa y aceite, para medir un poco lo que es gasolina, diésel y todo, es de menos de 10, de acuerdo con la normativa. Nosotros encontramos valorcitos que iban 2.160. Y ya para culminar, en resumen, se realizaron 252 campañas de monitoreo en 14 ríos, se recolectaron más de 1.764 frascos, más de 50 parámetros químicos, más de 12.600 análisis y más de 2016 análisis físico-químicos, reuniones de capacitación y demás. Me gusta siempre poner las cosas en números para que se tengan una dimensión un poco del trabajo que hay que hacer, porque fueron 10 años de trabajo. Bueno, tengo otras cosas, pero bandera roja, no puedo más. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta con mucho gusto. Gracias a usted, doctor Marco Tulio Guillén, por su participación. La doctora Gira Araúz, presidenta del Congreso, entrega certificado. Bueno, hilo conductor, seguimos, ¿cierto? Vimos bioindicadores, ahora estamos viendo un experto, no solamente, él es geoquímico, pero no solamente eso, es un hombre que se ha dedicado a transmitir también a las comunidades ejemplarmente cómo deben hacerse monitoreos. ¿Qué tal si unimos el análisis químico, fisicoquímico con el que el doctor estaba exponiendo hace un ratito sobre bioindicadores, ¿no? Para hacer una cuestión más completa.
y también hacernos eco de que tenemos una sostenibilidad realmente bien débil, porque la responsabilidad de una empresa que cierra no es que me voy después que ya terminé. O sea, debe ser un programa extendido que permita realmente mantener controles sobre los cuerpos de agua, porque la contaminación no termina cuando te fuiste. Muchas gracias. Continuamos con la cuarta conferencia del día de hoy. Doctor Jorge Luis Requena Núñez, ingeniero, máster y doctor en Academia de Agricultura de Moscú, con especialidad en agroquímica, toxicología. Trabaja en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en la Dirección de Sanidad Vegetal, donde se ha desempeñado como subdirector nacional de Sanidad Vegetal, autoridad nacional designada ante la Secretaría del Convenio de Rotterdam, miembro del Comité de Examen de Productos Químicos ante el Convenio de Rotterdam y coordinador del proyecto de implementación de aplicaciones de productos químicos. Autor de artículos científicos, obras didácticas, proyectos de investigación e inversión, como autor de importantes publicaciones sobre uso de plaguicidas en Panamá